versículo 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, estamos hablando de la palabra juntos, dos pueden más que uno. Ellos dijeron, los apóstoles, Pedro, los demás, de estos hombres que han estado juntos con nosotros y con Jesús desde el día del bautismo de Juan, y que han pasado por 3 años y medio de ministerio terrenal de Cristo, que hayan sido testigos de los milagros, hayan sido testigos de todo lo que Jesucristo hizo, hayan sido testigos de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús, que haya estado con nosotros el día en que Cristo ascendió a los cielos, que de esas personas que han estado juntos con nosotros y con Jesús en todo el proceso, escojamos a alguien para que tome el lugar de Judas, que se había ahorcado. Alguien. Pero no podía ser cualquier persona. Tenía que ser una persona, como ya le mencioné, que haya estado juntos con Jesús y junto con los apóstoles del Señor en todo el proceso del ministerio de Cristo. Y la palabra dice que escogieron a Matías y a otro hombre llamado José. Y ellos dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, tú que sabes allá adentro, tú sabes quién puedes tomar el lugar de este que se ahorcó, para que sea apóstol, para que esté junto al equipo de nosotros, así como tú siempre lo quisiste. Y la palabra dice que echaron suerte, y la suerte cayó sobre José. Más bien, sobre Matías. La suerte cayó sobre Matías. Y desde ese día, dice la palabra, en el versículo 26, Matías fue contado con los apóstoles del Señor. Pero habían algunas cualidades. El que iba a ser el número 12 entre los apóstoles tenía que tener por lo menos 2 grandes virtudes. Pedro dice, uno de los que ha estado juntos con nosotros desde el día en que Jesús se bautizó, desde el bautismo de Juan, dice la Biblia, desde ese día Matías había estado junto a Jesús, lo había seguido, había presenciado los milagros, había presenciado un gran número de cosas que Cristo hizo. Los milagros que la Biblia contempla no son todos los milagros que el Señor hizo. El Señor hizo muchos más milagros. Por eso es que dice Juan capítulo 21, que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en la tierra. Lo mencionó el apóstol Juan. Claro, era aquella figura literaria donde se habla de una aparente exageración, pero el escritor sagrado quiso decir que fueron muchos más los milagros que Cristo hizo que los que la Biblia registra. Y él presenció los milagros. Cristo se iba a Galilea, él iba con ellos. Cristo se iba a Capernaum, él se iba con ellos. Cristo se iba a Judea, él se iba con ellos. Cristo se iba a Jerusalén, Matías se iba con ellos. Aunque no era un apóstol, él estaba junto al equipo de Jesús. Junto al equipo de Jesús. Y esa referencia el Señor la tomó en cuenta para colocarlo como
el apóstol número 12 de aquellos que iban a iniciar la iglesia primitiva, la obra de Dios después del Pentecostés. Ahora note lo que dice la Biblia, la oración de los apóstoles. En el versículo 24, y oraron diciendo: Señor, tú que conoces los corazones de todos, ¿cuál de estos dos has elegido? Y la palabra dice que el Señor eligió a Matías. La oración de ellos era: tú que conoces los corazones, tú que sabes lo que hay dentro de los corazones, tú que escudriñas los corazones, tú sabes quién de ellos califica para ser el número 12 de los apóstoles. La segunda gran cualidad que Matías tenía era que lo que había en su corazón fue aprobado por Dios. Lo que había en su corazón le agradaba a Dios. Y el Señor dijo: vamos a elegir a Matías. José no era un mal hombre, era un fiel cristiano, pero a Dios le plació elegir a Matías porque aprobó lo que había en su corazón. ¿Sabe una cosa? Lo que hay en nuestro corazón determina mucho lo que Dios va a hacer en nosotros y a través de nosotros. Le quiero hablar por un momento solamente sobre Dios nos honra cuando nos mantenemos juntos. La honra que viene de Dios cuando una familia se mantiene junta. La honra que viene de Dios cuando una iglesia se maneja junta. Cuando perseveramos juntos. Cuando oramos juntos. Cuando nos manejamos juntos. Cuando no permitimos que nada ni que nadie nos divida, nos separe. Hay una honra de Dios. Hay una bendición de Dios. Porque lo que ocurre sobre Matías, aquel que toma el lugar de Judas, es una honra de Dios. Porque él había estado junto a Jesús desde el día del bautismo de Juan. Todo el trayecto de 3 años y medio, viendo los milagros, viendo todo. Dios había visto eso. Él se manejó junto a Jesús y junto al equipo de Jesús, aunque no era un apóstol del Señor. Y su corazón era sano. Y ahora cuando el Señor decide colocar al número 12 para que tomara el lugar de Judas, Matías fue honrado siendo un apóstol, el número 12. Desde el día en que Matías empezó a seguir a Jesús, a estar cerca del equipo de Jesús, posiblemente nunca por la mente de Matías pasó el pensamiento: un día me convertiré en el apóstol número 12, porque ya Cristo había o tenía el equipo completo. Quizás por la mente de él nunca pasó la idea de que él calificaría para ser del equipo de los 12 apóstoles del Señor. Pero Dios lo vio caminando unido a Jesús. Dios lo vio caminando junto al equipo de Jesús. Y a Dios le plació honrarlo, colocándolo como el apóstol número 12. ¿Sabe una cosa, amado? Hay una honra de Dios sobre la vida que se mantiene junto a Jesús. Hay una honra de Dios cuando nosotros nos manejamos como un solo pueblo, como una sola iglesia. Claro que sí, con diferentes temperamentos, con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, pero nos une la sangre de Cristo, nos une Dios, nos une Cristo cuando nos manejamos juntos.
tarde que temprano, Dios te honrará. Dios honrará a tu familia. Dios honrará a la iglesia. Dios honrará al equipo. Dios le honrará a usted si se maneja con esa mentalidad, con esa actitud de equipo. Por eso es que la Biblia menciona, cuando van a escoger a uno, ellos dijeron: uno de los que ha estado junto con nosotros desde el día en que Jesús se bautizó, necesita, para que sea considerado, que sea uno que siempre se manejó junto a Jesús, junto a nosotros, cuando Él murió, resucitó y fue llevado al cielo, y Dios lo honró, porque Matías se había manejado de esta manera. La pregunta de esta noche es: ¿de qué manera Dios nos honra cuando nosotros nos manejamos juntos? Y vamos a caminar por algunas historias bíblicas, así de manera por encima, sin ahondar muchas cosas. En primer lugar, Dios honra cuando nos manejamos juntos, creyéndole a Dios frente a algo que pareciera humanamente que es imposible. La Biblia menciona la historia de Noé y de su familia. Ellos estuvieron juntos. La palabra le llegó a Noé. Noé se la transmitió a su familia de que vendría un diluvio. Todavía la tierra no habían caído aguaceros torrenciales. Era infinito. La idea de que viniera un diluvio era casi imposible humanamente. Ellos no sabían absolutamente nada de lo que era una inundación, un diluvio. Pero la Biblia menciona que Noé le creyó a Dios por encima de todo pronóstico, por encima de toda la burla que él recibía por construir un arca para salvarse en lugar si viniera un diluvio. Se burlaban de él, que no le decían a él. Pero la familia de Noé se manejó unida, se manejó junta. Ellos estaban allí, Noé con sus hijos, Noé con su esposa, Noé con su familia, construyendo el arca. Se manejaron juntos. Y hermanos, Dios los honró, salvando solamente la familia de Noé. Nadie más se salvó, solo Noé y su familia. Yo considero que la salvación de Dios sobre Noé y su familia fue una honra de Dios, porque él se mantuvo creyéndole a Dios por encima de lo que aparentemente era imposible. Hermanos y hermanas, ellos fueron sometidos a un gran número de presiones por la gente que no creía, gente, hermanos, que se murmuraban, pero ellos se manejaron juntos, hermanos, y fueron los únicos que se salvaron en el diluvio. Y sabe una cosa, amado, cuando nosotros como familia nos manejamos juntos, hay una honra de Dios sobre nuestra familia. Así como Dios salvó a la familia de Noé, Dios salvará a nuestra familia. Oh, pensaba que usted iba a decir amén, porque yo creo que Dios tiene planes con nuestra familia, que Dios tiene planes con nosotros, que Dios quiere hacer algo especial en nuestra familia. Pero tenemos que mantenernos juntos, tenemos que manejarnos juntos, tenemos que creerle a Dios juntos, y del resto se encargará Dios a favor de nuestra vida. Y lo segundo que debo de mencionarle: cuando nosotros nos mantenemos juntos, Dios honra cuando nos mantenemos juntos, dándonos la victoria en medio de las batallas. No hay persona que no tenga batallas.
No hay familia que no tenga batalla. No hay organización que no tenga batalla. No hay empresas que no tengan batalla. No hay iglesias que no tengan batalla. Todos las tenemos, todos enfrentamos lucha, pero cuando nosotros nos manejamos juntos en medio de la batalla, Dios nos dará la victoria. La Biblia menciona en el libro de Éxodo capítulo 17, versículo 8, que Amalek peleó contra Israel. Y Moisés le dice a Josué: escoge varones y vayan a pelear contra Amalek. Y Josué se fue con el pueblo a pelear contra Amalek. Pero Moisés, Hur y Aarón subieron al monte a orar, a interceder, a implorar el favor divino para que Dios les diera victoria. Había un pueblo unido en el campo de batalla. En el monte habían 3 hombres juntos, unidos, clamando a Dios. Y la Biblia menciona que cuando Moisés bajaba las manos, dice que los amalecitas vencían. Cuando él levantaba las manos, Israel prevalecía. Las manos se agotaron, se cansaron. Pero dice la palabra que Aarón y Hur tomaron una piedra, la colocaron debajo de Moisés, y él se sentó y se unieron cada uno por un lado, sostenían la mano de Moisés. Y dice la palabra que hubo firmeza en Moisés hasta cuando se puso el sol, y Jehová deshizo a filo de espada a los amalecitas. Dios los honró con una gran victoria, simple y sencillamente porque ellos se manejaron juntos. Habían algunos en el campo de batalla peleando cuerpo a cuerpo contra los enemigos, pero habían 3 juntos con el mismo propósito, con el mismo ideal, clamando, orando delante del Dios de los cielos. Cuando una iglesia se maneja unida, cuando una iglesia clama unida, cuando una iglesia pelea unida, Dios nos dará la victoria. Por eso le animaría. Queremos este día sábado tener un ayuno aquí en la iglesia, con todos los que puedan venir, con el liderazgo de la iglesia, con toda la iglesia, con la juventud de la iglesia, con el ministerio de danza de la iglesia. Todos los que puedan venir el día sábado a ayunar, a clamar. Estamos frente a 2 cosas grandes de la iglesia: el campamento juvenil 27 y 28, y el día 13 del mes de marzo nuestro Abre Tus Ojos. Dios nos quiere honrar con una gran victoria, pero batallas como esa tenemos que pelearlas juntos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa batalla no se pelean separados. Eso no lo va a lograr el pastor solito, porque es un super pastor, porque es un pastor muy capaz. Lejos de ser un super pastor, lejos de ser un gran pastor, un pastor capaz. Hermanos, si hemos logrado algo de victoria, es porque Dios ha estado con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ayer fui sorprendido y yo me manejé con mucha satisfacción, porque me fui con un grupo de jóvenes para Manchuila a ver a los hermanos allá, a ellos a ministrar allá, para organizar en Manchuila el grupo el grupo de jóvenes en Manchuila. Y yo llevaba en mi carro como 6 muchachos, y hoy se llevaba como 6 más en su carro, y llegamos allá. Y el culto se empezó, los muchachos cantaron, el Juancito tocó el teclado, empezaron a alabar a Dios, y hoy se le empezó a predicar. Y un muchacho de la iglesia que tenía 2-3 años, que ya no iba a la iglesia, andaba tomando licor, andaba en el mundo de la parranda, llegó. Cuando yo lo vi, me acerqué, le eché el brazo y le dije: qué agradable verte. Él me apretó un poco y me dijo: pastor,
Señor, aquí estoy. Cuando se terminó de predicar la palabra, estábamos adorando y orando, y el muchacho pasó al altar y empezó a llorar y me dijo: pastor, yo necesito reconciliarme con Dios. He estado lejos de Dios, he vivido lejos de Dios, he pecado contra el Dios de los cielos, pero yo necesito volverme a Dios. Y recibió a Cristo y estaba de rodillas llorando, clamando, buscando a Dios. Hermano, a nosotros nos unimos. Dios honra desde arriba la unión de nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Hay una honra de Dios que viene cuando el pueblo se une. Otra familia que también tenía meses que no iba a la iglesia, llegaron anoche, recibieron la palabra, estaban contentos. Yo no sé a qué hora se fueron, nosotros no vivimos, ellos quedaron allí. Pero es que hay una cosa, es que Dios se mueve cuando la iglesia se une, es que Dios se mueve cuando una familia se une, es que Dios se mueve cuando la juventud se une. Y yo no sé, pero yo declaro en el nombre de Jesús una nueva temporada para la juventud del Templo Jesús Fuente de Vida. Veo a un liderazgo unido, a un liderazgo apasionado. Hay una honra cuando uno se maneja en unidad de iglesia. Alabado sea Dios. Y el crecimiento no solo lo veremos aquí, lo veremos en Machuila, lo veremos en David, lo veremos en San Pedro, allá en Quebrada Grande, en Progreso. Porque yo creo que cuando nos manejamos unidos hay una honra de parte de Dios. Amalek estaba acostumbrado a avasallar, a destruir, a vencer a todos los que se le ponían por delante. Pero ahora Amalek se encontró con el Dios de los cielos y se encontró con un pueblo unido para pelear esa batalla. No hay batalla que sea tan grande que no veamos la victoria si nosotros nos unimos. Oh, una de las honras grandes de Dios para aquellos que se manejan en unidad es que Dios nos va a dar victoria. Y yo no sé en qué área de su vida usted necesita victoria. En el seno de su familia, en su economía, yo no sé en qué área. Pero únanse en familia, unámonos como iglesia. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a creerle a Dios. Y Dios nos va a sorprender con victorias extraordinarias. Y yo estoy aquí en esta noche para decirle a este pueblo que las victorias que hemos visto no son nada para las victorias que vamos a ver, porque el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y yo creo lo que dice Ageo: la gloria postrera será mayor que la primera. El pronóstico que había entre Israel y Amalek no era el mejor. Israel acababa de salir de Egipto. Ellos no eran expertos en batalla. Ellos no eran guerreros, habían sido esclavos, constructores posiblemente de pirámides, de barrios enteros, de colonias enteras, de Faraón. Ellos no tenían experiencia en las batallas. Pero es que la guerra no es de nosotros, la guerra es de Dios. Es Dios el que va a pelear por nosotros. Hay ocasiones que nosotros no sabemos ni a dónde ir ni qué hacer, pero Dios ya caminó por el futuro y Él dice: yo tengo victorias para ti en medio de lo que sea. Y ese pueblo se unió. Aarón y Moisés se unieron. Iglesia, aquí en este lugar yo los necesito unidos. Aquí somos un pueblo, aquí somos una iglesia. Lo vimos el día viernes en nuestra cumbre de líderes, donde la unción de Dios se glorificó. Y yo considero que nuestras enseñanzas no fueron ni tan profundas y ni nada del otro mundo. Algo sencillo, pero la gloria de Dios cayó. La gloria de Dios nos marcó el día viernes en nuestra cumbre. Lo vimos el día domingo en nuestro día de la amistad, en el primer culto, en el segundo culto. Hemos estado viendo a Dios glorificarse de una manera maravillosa. Y amados, lo que viene será mejor. Lo que viene será mejor.
Tendremos un campamento, aunque no vamos ni a Guamo, ni a Volcán, ni a La Sequia, ni en ningún lugar. Nos quedaremos aquí en el patio. Pero el Dios de estos lugares de por allá es el Dios de esta casa. Y en esta casa habrá milagros de Dios. Habrá restauración a la juventud. Habrá algo que marcará la historia de la juventud. Porque para este tiempo hemos llegado al reino. Alguien adora a Cristo Jesús. La tercera honra que viene cuando uno se maneja en unidad. Dios honra cuando nos mantenemos juntos, dándonos respuestas a nuestras oraciones. Oh, la Biblia dice: si dos o tres, se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa. Y la Biblia registra en el segundo libro de Crónicas 32 versículo 20 que un rey y un profeta se pusieron de acuerdo para orar, porque venía una invasión de los sirios, de los asirios. Venía para arrasar de manera segura a Israel. El rey sabía: no tengo arma, no tengo fuerza militar, no tengo nada para enfrentar esta invasión de enemigo. Pero un rey y un profeta, dice la palabra, oraron a Dios, clamaron a Jehová, y dice la palabra que el Señor envió su ángel y mató a todos los valientes de los asirios. Jehová los destruyó. Dios honra cuando mantenemos juntos, dándonos respuestas a nuestras oraciones. El rey oró, el profeta se unió, el profeta oró, el rey estaba junto al profeta, clamaron. Yo no sé si se tomaron de la mano, yo no lo sé, pero sí sé que clamaron juntos a Dios y Dios los honró, dándole respuesta al rey y al profeta. Hay cosas que usted debe de orarlas solito. Hay cosas que debe de buscar ayuda para que vaya la redundancia, que te ayuden a orar. Debe de buscar 2, 3 que te ayuden a orar. Debe de buscar a personas que te ayuden a orar. Hay batallas que usted necesita más de uno para que ore. El libro de los Hechos capítulo 4 versículo 22, 23 dice que cuando soltaron a Pedro y a Juan, dice, y los amenazaron que no hablaran más en el nombre de Jesucristo, ellos vinieron a los suyos, a los apóstoles, a los otros 10 que estaban allá reunidos. Les contaron todo lo que había pasado, les contaron todo, y dice la Biblia, levantaron unánime la voz a Dios y empezaron a clamar. Y dice la Biblia en el versículo 31 que el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. ¿Por qué? Por una sencilla razón: se unieron para orar y Dios los honró con una respuesta de arriba. Y sabe una cosa, iglesia, todavía Dios responde cuando nosotros nos unimos a orar. Todavía Dios responde cuando una familia se une para orar. Todavía Dios hace milagros en el seno de la familia cuando la familia se une para orar. Todavía Dios soluciona problemas. Todavía Dios envía respuestas desde arriba cuando nosotros oramos juntos. Por eso le invito el día sábado a un tiempo de ayuno, a un tiempo de clamor, a un tiempo de búsqueda, a un tiempo con Dios. Hermano, vamos a orar para que Dios nos bendiga, para que Dios nos ayude, para que Dios nos fortalezca, para que Dios abra puertas, para que Dios traiga avivamiento a la niñez, a la adolescencia, a la juventud, para que Dios traiga familias enteras para encontrarse con Cristo Jesús. El domingo me sentí muy satisfecho porque llegaron a la iglesia como unas 8 personas que nunca antes habían venido. Llegaron. 2 de ellas estaban sentadas por acá. Por allá habían otros sentados. Nunca
antes yo los había visto en la iglesia. El hermano Aristide fue el primero que predicó y él le dio la bienvenida a las personas que habían llegado por primera vez. Y yo creo, hermano, yo no sé, pero Dios quiere tener gente nueva cada vez que aquí se adora a Dios. Y va a llegar ese día, hermano, en que Dios nos va a honrar de una manera maravillosa, porque Dios va a poner hambre y sed en los corazones de buscar a Dios. De buscar a Dios. Entonces Dios honra. Cuando nos manejamos juntos, Dios nos honra dándonos respuesta a las oraciones. Yo le doy un consejo a los esposos. ¿Cuántas parejas vemos aquí hoy? Oren juntos. Oren juntos, tómense de la mano, arrodíllense juntos, cada vez que puedan hacerlo, oren juntos. Yo creo que no es lo mismo que el esposo ore por allá y la esposa por allá. En estos días dijimos que mientras la esposa ora, el esposo ve la película, y cuando el esposo ora, la esposa ve la novela. Yo creo que así no, unámonos a orar, unámonos a clamar. Aquellos que tienen un esposo creyente, una esposa creyente, hijos creyentes, donde sea posible, reúnanse a orar por necesidades específicas, por situaciones específicas, y yo le garantizo que Dios nos va a dar respuesta, que Dios va a enviar auxilio y va a venir respiro y liberación de algún lugar, porque Dios honra cuando la iglesia se une para orar, cuando la juventud se une para orar, cuando la familia se une para orar. Dios nos honra enviando respuesta divina. Y yo no sé si aquí en esta hermosa noche hay alguien que dice: pastor, yo necesito respuesta divina. Vamos a unirnos para que el cielo se abra a favor de nuestra vida. Cristo vive. Lo otro que debo decirle: Dios honra cuando nos mantenemos unidos, respaldando el trabajo que hacemos. Respaldando el trabajo que hacemos. Oh, hay mucho que hacer. ¿Sabe qué dice Josué 13, versículo 1? Dice, son palabras de Dios a Josué. Y Josué quizás se puso medio nostálgico. Y le dice: oye, Josué, ya tú estás bastante viejo. Y aún queda mucha tierra por poseer. Queda mucha tierra por poseer. Cuando la iglesia trabaja unida, Dios nos honra desde el cielo. Nos honra desde el cielo, dándonos resultados. La Biblia menciona en el libro de Esdras 3, el pueblo se unió como un solo hombre. Nehemías 3, el pueblo se unió en familias por un trabajo. Y el capítulo 4, versículo 6 de Nehemías dice la Biblia: y el muro fue terminado hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero el capítulo 6, versículo 15 dice la Biblia: el muro fue terminado totalmente, completamente, en 52 días, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Dios honra cuando nos mantenemos juntos, respaldando el trabajo que nosotros hacemos. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que manejarnos juntos. Yo les he estado diciendo algo, iglesia, aquí: cuando los jóvenes tienen un programa, todos los demás debemos de respaldar. Cuando los adultos tienen, los varones tienen un programa, todos debemos de respaldar. Cuando las damas tienen su programa, todo el mundo debe de acuerpar. Aquí en la iglesia no estamos separados. Aquí en la iglesia somos un solo cuerpo para la gloria y la honra de Dios. Y si nosotros nos manejamos de esa manera, Dios va a respaldar nuestro trabajo. El día 13
a las 9 de la mañana, todo lo de Jacú, usted debe ir pensando en quién va a traer para el Abre tus Ojos el día 13. A la gente de Jacú les toca a las 9 en punto de la mañana. Ese es el horario de ustedes. Usted tiene que ir pensando en alguien. Alguien puede traer 3, 4 personas. Vamos a tener en este lugar, en el primer servicio, arriba de 175 a más personas. Y yo sé que lo podemos lograr porque Dios honra el trabajo cuando lo hacemos juntos. Lo mismo a las 11, a la 1. En todos los horarios que tenemos será la misma respuesta. Hermanos, vamos a tener resultados. Hermanos, vamos a ver la bendición de Dios. Hermanos, vamos a ver la gloria de Dios. Pero necesitamos trabajar juntos. Yo me imagino las chicas de la danza esa noche, ese día van a estar desde las 9, desde las 11 a la 1, y sé que hacer el cuarto culto a las 3 de la tarde. Yo no sé cómo van a anochecer esos pies magullados, cansados, yo no sé, pero con la satisfacción de haberlo hecho para Dios, la satisfacción de haber honrado a Dios. Yo no sé cómo yo voy a anochecer ese día. Yo no sé si vaya a predicar en un culto solamente, en 2, porque otros deben de predicar, ayudarme a predicar, a hacer la obra de Dios. Hermanos, si lo hacemos juntos, nosotros veremos el respaldo de Dios. Una iglesia separada no logra resultados. Una iglesia unida va a ver la gloria de Dios. Cristo vive. Jóvenes trayendo jóvenes, niños trayendo niños, adolescentes trayendo adolescentes, caballeros trayendo caballeros, damas trayendo damas. Cada uno gane a uno, cada uno traiga a uno, cada uno, hermano, velará por alguien. Pero yo creo que si nos unimos, nosotros vamos a ver más de lo que hemos visto. Vamos a lograr más de lo que hemos logrado. Iglesia, la meta que tenemos es que en los cultos no haya una silla vacía. En los cultos dominicales no haya una silla vacía. Que haya que ir pensando en más sillas. Y yo no sé qué haremos, pero yo creo que Dios tiene planes con nosotros. Aleluya. Y no solo eso. Dios honra cuando nos mantenemos juntos, activando a favor de nosotros el ministerio de los ángeles. Capítulo 12, versículo 5 de Hechos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. La iglesia se unió a clamar y diciéndole: Dios, necesitamos a Pedro. Pedro no puede caer en manos de Herodes como mató a Jacobo. No puede matar a Pedro. La iglesia se unió para salvar a Pedro de las manos de Herodes. Y el versículo 6 dice la Biblia que estaba Pedro custodiado en la cárcel. Allí 4 grupos de soldados, y de repente un ángel del Señor descendió, bajó, entró a la cárcel, una luz se encendió, las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron y Pedro fue liberado. Pero un ángel descendió del cielo, un ángel vino desde arriba en respuesta a la oración de una iglesia unida. Hermano, cuando la iglesia se une, se activa el cielo a favor de nosotros. Cuando la iglesia se une, se activan ángeles de Dios para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Cuando la familia se une, se activan ángeles de Dios para pelear por la familia. Oh, gloria a Dios. Hoy necesitamos una iglesia que ore junta, familias que oren juntas, para que ángeles de Dios vengan a pelear por nosotros, a cuidar la familia, a cuidar nuestros hijos. Y finalmente, Hechos capítulo 2. Cuando Dios honra, cuando nos mantenemos juntos, enviando la llenura del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
todos, mire la palabra unánime, juntos, estaban juntos. Y dice la palabra que un viento sopló y llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos, y lenguas de fuego aparecieron, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas conforme al Espíritu Santo les hacía que hablase. Hermano, empezaron a hablar en lengua, fueron llenos de Dios, pero la llenura del Espíritu Santo vino en respuesta como una honra de Dios, por causa de que 120 estaban juntos clamando a Dios. Cuando nos manejamos juntos hay unción de Dios. Cuando nos manejamos juntos hay llenura del Espíritu Santo. Cuando nos manejamos juntos, algo de Dios viene para tocar a nuestras vidas. Iglesia, queremos unción del Espíritu Santo. Queremos llenura del Espíritu Santo. Queremos el toque del Espíritu Santo. Queremos la acción del Espíritu Santo. Queremos que el Espíritu Santo trabaje a favor de la vida. Necesitamos unirnos para clamar. Si una iglesia unida va a atrae la unción de Dios, atrae el mover de Dios, atrae el movimiento de Dios, atrae lo de Dios, trae lo de Dios del más allá, acá donde estamos nosotros. El Espíritu Santo cae sobre ellos, los llena, los bautiza, hablan en lengua y se levanta la iglesia primitiva que nadie los podía detener, porque una unción divina los estaba respaldando. ¿Cómo vino la unción? La iglesia estaba unida. Los 120 estaban unidos. Yo no sé, pero si este grupo que está aquí en esta noche nos unimos para clamar, para buscar, no tenemos la menor duda que la unción de Dios va a caer sobre nosotros, que la visitación de Dios va a ser sobre nosotros. Algo sobrenatural viene sobre nuestra vida, pero necesitamos manejarnos juntos. Hay una honra de Dios que viene cuando nos manejamos juntos. Manténgase junto en su familia. No permita que nada distraiga a la familia, que nada separe a la familia, porque Dios quiere honrar familia. Mantengámonos unidos en la iglesia, porque Dios honra la unidad de la iglesia, hermano. Y vamos a ver lo que no hemos visto, vamos a lograr lo que no hemos logrado, vamos a llegar donde no hemos llegado, pero necesitamos estar juntos. No permitas que no permitas que nada te distancie del plan de Dios. No permitamos que nadie nos distancie uno de otro, porque separados no podremos ver lo que Dios quiere que nosotros veamos. Le invito por favor a colocarse en pies. Vamos a decirle a Dios en esta hermosa noche que nos ayude a manejarnos en unidad. Oh, porque Matías fue honrado por Dios como un apóstol. Él no lo pensaba, pero fue honrado por Dios porque él se manejó junto. Él estaba junto. Cuando manejamos juntos, oh hermanos, vamos a ver a Dios. Y yo le invito a que pasemos al altar un momentito. Vamos a orar, vamos a decir.